Entonces, esta es nuestra tercera clase de procesamiento de consulta donde vamos a empezar a ver costos. Fíjense, ya ustedes aprendieron a optimizar un árbol de manera heurística, es decir, siguiendo una serie de pasos que son mejores prácticas, ¿no? Las mejores prácticas que en ese momento los que programaron las bases de datos vieron que eran las que funcionaban para que una consulta fuera, digamos, fuera la más adecuada, ¿no? El tiempo, no una consulta, sino la ejecución de la consulta fuera la más adecuada, digamos, después de hacer una serie de transformaciones en el árbol de ejecución. Entonces, el objetivo de esta clase es, vamos a conocer cómo se calcula el costo de una consulta bueno, y para la próxima clase seguramente las utilidades del sistema manejador para la optimización de consulta. Bueno, entonces comenzamos. Fíjense, para yo poder definir cuál es el costo de una consulta, necesito calcular algo llamado el factor de selectividad. Y aquí es donde vamos a utilizar la parte de probabilidad, que realmente no está bien. O sea, esto es muy puntual, ¿sí? Y también necesitamos saber cuál es el costo computacional de los operadores del álgebra relacional, es decir, el costo de hacer un select, de hacer un project, de hacer un join y de hacer un order by, ¿sí? En operadores físicos, o sea, nosotros conocemos los operadores lógicos, que es lo que hacen, pero el operador físico es el que realmente se va a ejecutar en el sistema manejador, el que va a leer los datos. Entonces nosotros vamos a definir una serie de operadores físicos que asociados a estos operadores lógicos del álgebra relacional que tienen un costo asociado. Y entonces a partir de allí se va a construir el árbol de ejecución físico. Se va a evaluar del árbol de ejecución físico utilizando dos técnicas, materialización y encauzamiento. O sea, yo les voy a explicar las dos, pero realmente la que vamos a utilizar es la de materialización. Entonces, bueno, comencemos. Primero vamos a definir el modelo de costo. Primero, el modelo de costo es una herramienta estadística formal para evaluar el costo de un plan físico de ejecución. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio cuando estábamos hablando de lo que hacía el motor de optimización, o sea, el que hace la optimización, lo que hace es estimar el costo. ¿Para qué? Para evaluar diferentes costos y quedarse con el que considere óptimo para el plan, ¿no? Entonces, él necesita una herramienta estadística para poder evaluar ese costo. Entonces, se mide en función del tiempo, o sea, cuánto tiempo se demora en ejecutarse cualquier operación del álgebra relacional. Y puede expresarse en términos de acceso a disco, por eso es que calculamos el tamaño de la tabla en bloques, porque eso es lo que me va a dar la cantidad de acceso a disco que tenga ese archivo de datos para el sistema manejador. También se tiene el tiempo del CPU, o sea, el tiempo que demora el procesador en manejar esos datos, en operar sobre esos datos, pero sabemos que el tiempo del CPU, cómo es con respecto al tiempo de acceso a disco. Y además de eso, si yo tuviera la base de datos distribuida o remota, también tengo que sumarle el costo de comunicación. Es decir, que el costo de una consulta está definido en función de esos tres elementos. La cantidad de accesos a disco, el tiempo de procesar los datos en el CPU y el costo de comunicación, es decir, el costo de traerme los datos si están de manera remota. Caso nuestro, que estamos en ABD, no vamos a utilizar el costo de comunicación porque vamos a asumir que nuestro sistema está centralizado, es decir, que nosotros tenemos acceso directo a la base de datos. Ajá. Y si nos quedamos con los dos anteriores, entonces acceso a disco y tiempo de CPU, hay una diferencia de varios órdenes de magnitud entre el tiempo del CPU y el tiempo de acceso a disco, por lo que por lo general se desprecia el tiempo del CPU y nos quedamos únicamente con el tiempo de acceso a disco porque vemos que es el que más influye en el costo de la consulta. Eso no quiere decir que el otro no exista, sino que se puede despreciar por los órdenes de magnitud diferentes. Entonces, eso
me da el tiempo de respuesta para el plan de evaluación de una consulta. Para eso voy a utilizar algo que llamamos el factor de selectividad. Es una técnica para la estimación del tamaño de los resultados intermedios o vistas, es decir, para todos los nodos internos del árbol. Entonces, voy a utilizar el factor de selectividad para aquellos nodos internos del árbol y voy a utilizar para ello una función de probabilidad. El factor de selectividad lo que me da es la cantidad de registros del resultado, ¿sí? Se aplica solamente para las selecciones y para los joins, no para las proyecciones ni para las ordenaciones, porque esas no, fíjense que las proyecciones y las ordenaciones no me cambian la cardinalidad del resultado de salida, ¿sí? Mientras que la selección y el join sí cambia el resultado de la cardinalidad. Para eso se va a utilizar, bueno, aquí lo dice anteriormente, se va a asumir independencia y uniformidad. La uniformidad lo que me dice es que todos los elementos tienen la misma probabilidad. Es decir, el gris, el blanco, por ejemplo, en el caso de los colores de un carro, el gris, el blanco, todos tienen la misma probabilidad. Y la independencia lo que me dice es que, por ejemplo, si no hubiera independencia, por ejemplo, el modelo del carro, tal modelo, vino solo en blanco, ¿sí? Entonces eso significa que si yo selecciono el modelo, seguramente el color va a ser blanco, o vino más en blanco que en otros colores, ¿sí? Ahí no habría independencia. Entonces aquí estamos asumiendo independencia, es decir, que el valor de un atributo no determina el valor de otro atributo. Ok, entonces aplicando eso, vamos a ver aquí uniformidad. Entonces es igualmente probable que una tupla T sub I tenga un valor C en el atributo sub J. Entonces aquí, para calcular esto, simplemente se calcula la definición de probabilidad, es decir, 1 sobre la cantidad de valores distintos de ese atributo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que un carro sea de color azul, dado que hay, no sé, 10 colores distintos? Entonces es 1 sobre 10, ¿sí? O sea, ¿cuál es la probabilidad? Aquí se los voy a poner facilito. ¿Cuál es la probabilidad de que una tupla sea masculino? Un medio. Un medio, ¿sí? Porque ¿cuántos valores distintos hay? Dos, ¿no? Que es femenino y masculino. Entonces, 1 sobre la cantidad de valores distintos es un medio, entonces, ¿sí? Entonces, los valores están distribuidos de manera uniforme entre las tuplas, ¿sí? Y la independencia, al ejecutarse la siguiente consulta, fíjense, select, condición, operador, y condición 1, operador condición 2, sobre la tabla T, se asume que la satisfacibilidad de que la condición 1 es independiente a la satisfacibilidad de la condición 2. Entonces, eso implica, por ejemplo, que si es un AND, entonces hacemos el producto de las probabilidades, ¿sí? Y si es un OR, creo que hacemos la suma, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver el caso base. Entonces, el factor de selectividad de que el atributo X sea igual a un valor en la tabla es igual a 1 sobre los valores distintos de ese atributo. Ejemplo, ¿cuál es el factor de selectividad de que la condición 6 sea igual a F en la tabla empleada? Entonces lo vamos a escribir así. El factor de selectividad donde sexo es igual a F, empleado. Y va a ser igual entonces a un medio, porque la cantidad de valores distintos de ese atributo es 2. Entonces, un medio es 0,5. Además de eso, también tenemos rangos. Por ejemplo, en el caso del mayor que aplicamos igualmente, vamos a aplicar esta fórmula, que es, fíjense, abajo están los valores totales y arriba están los que cumplen con la condición. Lo vemos así, ¿no? Entonces, si tenemos los mayores que C sub I, ¿sí? Entonces, o mayores iguales que C sub I, perdón, entonces partimos de C sub I. Entonces, ese conjunto que está aquí para poner la pluma, el puntero, este conjunto que tenemos aquí sombreado es lo que tenemos arriba, es decir, el máximo menos C sub I, ¿sí? Es esto que tenemos aquí. Y lo de abajo
es el máximo menos el mínimo más 1, que es todo lo que tenemos aquí abajo. ¿Cuál es el factor de selectividad de la condición cantidad mayor o igual a 100 en la tabla venta, si el mínimo es 5 y el máximo es 250? Entonces vemos 250 menos 100, porque esa es la condición que nos están pidiendo, sobre 250 menos el mínimo más 1. Entonces me da 0,61. En el caso de menor, entonces lo tenemos así, podemos decir, utilizamos esta fórmula. También pudiéramos utilizar el complementario, o sea, uno menos el otro caso, el caso anterior, ¿sí? Debiera dar exactamente lo mismo. Vemos que si, por ejemplo, tuviéramos un rango, es decir, el atributo es mayor que una condición y es menor que otra, entonces lo separamos por AND y aplicamos independencia. Entonces aquí será el factor de selectividad de la primera por el factor de selectividad de la segunda, por independencia. El ejemplo, ¿cuál es el factor de selectividad de la condición cantidad mayor que 100 y región norte en la tabla venta? Si el mínimo es 5, el máximo es 250, si ya lo hemos calculado, y solo hay 4 regiones. Entonces, fíjense, como son dos condiciones, están separados por un AND, entonces multiplico, es el producto. Le saco el factor de selectividad a la primera condición, le saco el factor de selectividad a la segunda condición y luego hago el producto, ¿sí? Y sabemos que entonces, si hay 4 regiones distintas, entonces que sea región igual al norte, como es una igualdad, es 1 sobre la cantidad de valores distintos, es decir, 1 sobre 4. Y el producto me daría igual a 0,15. En el caso del join, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos atributos, ¿verdad? Y cada uno tiene una cantidad de valores distintos que puede ser igual o puede ser distinta, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a buscar la cantidad de valores distintos de A1, es decir, los valores distintos del atributo en la tabla 1 y los valores distintos de A2 en la tabla 2. Y nos vamos a quedar con el máximo. Y el factor de selectividad va a ser 1 sobre el máximo de los valores distintos de los atributos que se están igualando. Vemos que tenemos el código de vida en dos tablas, ¿no? Pero en ambos la cantidad de valores distintos es el mismo. O sea, fíjense, aquí, aunque yo aquí tengo 3 tuplas, la cantidad de valores distintos del código B es 2. Tenemos el 1, que está repetido 2 veces, y el 2. Y aquí también tenemos 1 y 2. Entonces, ¿cuál sería el factor de selectividad de este join? El máximo entre 2 y 2, porque los valores distintos son 2, me da un medio de 0,5. Entonces aquí es muy importante ir determinando cuál es la cantidad de valores distintos que tiene el atributo de igualdad de las dos tablas, ¿sí? Con el que voy a hacer el join de las dos tablas. Y eso puede disminuir, esa cantidad de valores distintos puede disminuir a medida que hago otras operaciones sobre la tabla, por ejemplo, un select. A lo mejor ya no estamos trabajando con la tabla original, sino con una tabla que se le ha hecho otras operaciones y por eso tenemos que ir calculando los factores de selectividad de los otros operadores. Si la tabla de empleados contiene 300.000 registros, ¿cuántos registros tiene la siguiente vista? ¿Sí? Fíjense, ahora, ¿qué vamos a hacer con el factor de selectividad? Lo vamos a multiplicar por la cardinalidad de la tabla de entrada. T1, que es mi tabla de entrada, que es, en este caso es empleado, tiene 300.000 registros. Lo voy a multiplicar por el factor de selectividad que calculé previamente, es decir, 0,5, entonces me va a decir 150.000. Y tiene sentido, ¿no? Aquí estoy diciendo que entonces de esos 300.000 empleados, 150.000 son mujeres. En el paso 2, cuando transformamos el árbol canónico, en el axioma 5 y 9 tenemos la conmutatividad del producto cartesiano del join. Y dijimos, vamos a colocar el resultado más pequeño del lado izquierdo. Entonces, ahora tenemos que ver cuál es el resultado más pequeño. Y justamente para eso tenemos el factor de selectividad. Calcular cuál resultado intermedio es menor si hay 5.000 estudiantes
y 30 ciudades distintas y 25.000 inscripciones y son 100 materias distintas. Díganme ustedes cuánto daría cada uno. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, en el caso de la selección de estudiantes donde la ciudad es igual a Caracas, si hay 5.000 estudiantes y 30 ciudades distintas, ¿cuál sería el resultado? ¿Cuál sería el factor de selectividad? Sería 1 entre 30, Exacto, sería uno multiplicado entre por 30. 5.000. Ujú. Sería el, Multiplicado por 5.000, ¿sí? ¿Y cuánto me daría eso entonces? 166,66. Em, Exacto, y como no vamos a picar un registro, lo ponemos completo, ¿no? Entonces sería 167 registros, ok. ¿no? O sea, tenemos que aplicarle techo allí. Ujú. Para tener el registro completo. Y en el otro caso, en el caso de las inscripciones, tengo 25.000 inscripciones y tengo 100 materias distintas. ¿Cuál es el factor de selectividad? 1 entre 100 multiplicado por 25.000. Exactamente, uno entre 100 multiplicado por 25.000. Entonces vemos aquí, correcto lo que dijo 167 se redondea, ¿sí? Y 250 es la cantidad. Fíjense que entonces tenemos más inscribe que estudiantes. ¿Cuál sería la tabla más grande? ¿La podemos ya definir? ¿Cuál es la tabla más grande? Bueno, ahí se ve que la tal estudiante es más, va a ser más Sí, pequeña. ya, ya nos dicen que la SD tiene 5.000 reyes. Ajá, pero fíjate, digamos, no es la tabla estudiante como tal, es el resultado de buscar los estudiantes que viven en Caracas, son 167 registros, ¿no? Y abajo el resultado porque aquí lo que vamos a es el resultado intermedio, el que vamos, que es la entrada del join, no son las tablas de abajo. Y por eso que les dije que es importante que ustedes vayan viendo cuáles son las tablas que alimentan el join. Y muchas veces no son las tablas bases, como en este caso. Entonces, abajo me está diciendo que esa vista es de 250 registros, pero yo puedo asegurar que, bueno, a las dos ya las llamé T1, pero vamos a suponer que la abajo sea T2, que T2 es más grande que T1. Yo la puedo asegurar ya así No, a no se simple puede. vista. No. No, ¿verdad? ¿Qué tendría yo que calcular allí? Fíjense, ahí tendría que calcular el tamaño de la tabla, de ese resultado intermedio en bloques, ¿sí? Porque a lo mejor la cantidad de atributos o la cantidad por lo menos en bytes, porque eso me dice cuál sería la más grande. O sea, por lo menos tendría que multiplicarlo por el tamaño del registro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese registro, o sea, el tamaño esa cantidad de bytes es el que va a decir realmente cuál de las dos es la tabla más grande, porque si estudiante tiene muchos atributos de gran tamaño, inscribe son como dos o tres o cuatro nada más, entonces tendríamos que ver con eso cuál de las dos sería más grande. Fíjense, en el caso de los resultados intermedios se va a utilizar que los registros son extensibles. Sí, porque como aquí ya yo no necesito manejar índices, más bien requiero utilizar lo mejor, o sea, aprovechar todo el espacio disponible en disco. Y como es un resultado intermedio, una tabla temporal que después se va a borrar, entonces no me importa, o sea, qué pase con eso, ¿no? Entonces voy a aprovechar al máximo el espacio en disco, voy a utilizar registro extensible. Entonces, para calcular los tamaños en bloques, voy a utilizar este, la fórmula que vimos para calcular para registros extensibles. ¿Sí? Entonces, ahí es donde voy a saber cuál de las dos es realmente la más pequeña. Una vez que se ha construido el árbol de ejecución lógico, se debe construir el físico. Consiste en determinar los operadores físicos asociados a cada nodo. Por ejemplo, selección con índice agrupado o búsqueda lineal. ¿Se acuerda que cuando vimos las vías de acceso
a las organizaciones de archivo. Ya entonces ya decíamos, bueno, cuando vamos a hacer una búsqueda, sería una búsqueda lineal, una búsqueda binaria, pero también cuando vimos que podemos colocar un índice, entonces ahora tenemos un índice que es agrupado, o es secundario, o es primario. Entonces todo eso va a incidir en el costo de la búsqueda. Entonces tenemos que ver si esa tabla y ese atributo sobre el que vamos a buscar tiene índice, de qué tipo es el índice, y si no tiene índice, cuál es la organización de archivo que tiene, y si tendría que ser una búsqueda lineal o una búsqueda binaria, ¿sí? O si es un archivo hash, simplemente el realizar la función hash. Entonces, para seleccionar los operadores necesitamos conocer el tamaño de los resultados intermedios, por eso el factor de selectividad anterior. Y asumimos registros extensibles, como les estaba diciendo. Entonces, ¿cuál es el elemento más importante de la función de costo? El acceso a disco. Por eso vamos a hacer todo en función del acceso a disco. Entonces, para calcular el costo de acceso a disco necesitamos estadísticas de la base de datos, el tamaño de cada archivo de datos y vistas, el número de registros, el tamaño de los atributos, el tamaño del bloque y el factor de selectividad. Para eso necesitamos el número de valores distintos y el mínimo y el máximo de los atributos de búsqueda. Como ya vimos, lo necesitamos para las fórmulas que vimos anteriormente del factor de selectividad. Y eso se almacena en la parte de estadísticas del diccionario directorio. De ahí la importancia de mantener esas estadísticas actualizadas y de tener, digamos, un diccionario accesible, sano, que funcione bien dentro de la base de datos. Y por supuesto, aquí vamos a utilizar los métodos de acceso y las organizaciones de archivos. Y los índices que estén sobre cada uno de los archivos, sobre cada uno de los atributos de los archivos de datos. Si estamos utilizando un índice B+, vamos a necesitar los niveles del árbol, es decir, la altura del árbol. Ya ustedes saben cómo calcularlo. Y si es de tipo primario, secundario, agrupado. Calcular el número de bloques. Este es el que se usa para las tablas base y este es el que se usa para las tablas vistas, es decir, registros extensibles. Para tamaño variable vamos a asumir las mismas fórmulas con el tamaño promedio. Entonces lo que nosotros estamos asumiendo es cuando les damos a ustedes el tamaño de cada uno de los registros, de cada uno de los atributos, es un tamaño promedio. ¿Sí? Vamos a ver entonces cada uno de los operadores y empecemos por la selección. Entonces, la selección es así, el select, el símbolo select con una condición sobre la relación o tabla, ¿no? Entonces, tenemos la selección sin índice, es decir, vamos directo sobre el archivo de datos. O sea, no hay un índice sobre el atributo de la condición. Y tenemos la selección con índice, es decir, hay un índice sobre el atributo o los atributos de la condición y necesitamos saber de qué tipo es y cuál es la altura que tiene. Ajá, necesitamos saber si es de igualdad o si es de rango comparación para saber cuántos registros cumplen con la condición, para poder aplicar el factor de selectividad, ¿sí? Necesitamos saber si hay más de una condición y si son conjuntivas o disyuntivas. Entonces, aquí tenemos el operador. Si es una búsqueda lineal, si es una igualdad sobre la clave, entonces vamos a tener el techo del tamaño del archivo en bloques entre 2. ¿Sí? Vamos a asumir que en promedio vamos a conseguir el resultado de la búsqueda en la mitad del archivo. Y si es sobre igualdad, sobre un atributo no clave o desigualdad, es una búsqueda lineal. Es decir, voy a tener que leer, mi costo es leer todo el archivo. ¿Sí? Si es una búsqueda binaria, de todas maneras, ustedes ya se les dio la tabla correspondiente, pero si es una búsqueda binaria, es el logaritmo base 2 del tamaño del archivo o logaritmo base 2 del tamaño del archivo más el tamaño de la vista resultante, ¿sí? Porque ahora, o sea, tengo que recorrer cuáles son los registros que cumplen con la condición. Y para eso voy a utilizar el factor de selectividad. Ya, esto es sin índice. Ok, ahora entonces vamos a ver qué pasa cuando utilizo índices. Entonces yo tengo aquí select from, tabla, select asterisco, from tabla 1, where, atributo
1 igual a B1, en atributo 2 igual a B2, ¿sí? Entonces tenemos que ver si existe un índice sobre alguno de los atributos que forman la condición de búsqueda. Asumimos que los índices son del tipo árbol B+, y la longitud del camino es siempre la altura del árbol. Solamente las tablas base tienen índices. Sí. Entonces, si yo tengo esto, si tengo un índice primario, el costo va a ser H, que es la altura, más 1. ¿Por qué? Porque de ahí, cuando llego a las hojas, ya tengo el apuntador directo al bloque donde está el dato. Entonces, solo necesito leer un bloque más, que es el bloque del archivo de datos, donde se encuentra el registro como tal. Recuerden que en el índice solamente tengo la clave, o sea, el valor de cada uno de los valores distintos del atributo. Donde tengo el registro realmente es en el archivo de datos. Y el árbol me apunta a ese bloque del archivo de datos. Entonces el costo va a ser H, que es digamos, lo que tengo que recorrer para llegar a las hojas, más 1, que es el costo de ir al archivo de datos. En el caso del índice agrupado, recordemos que existen varios registros que cumplen la condición y que ellos están ordenados físicamente. Entonces se calcula la cantidad de registros que cumple la condición y para eso utilizamos el factor de selectividad. Entonces se calculan los bloques que ocupan estos registros utilizando para ello el factor de bloqueo. Recuerden que estamos trabajando sobre la tabla base, ¿sí? Y en esa sí estamos utilizando registros no extensibles y seguramente ya tenemos el factor de bloqueo. Entonces, para los índices agrupados necesitamos el factor de bloqueo porque todos esos registros están juntos. Fíjense, en este caso, si tengo un índice agrupado por el nombre, eso quiere decir que el archivo de datos también está ordenado por el nombre. Si mi factor de bloqueo es 3 y tengo 4 José, ¿cuántos bloques tengo que leer? 2. Exacto. El primero que tiene los 3 y el otro que tiene uno solo, ¿verdad? Entonces, por eso es que necesito aquí hacer este cálculo. Sin embargo, si mi índice es secundario, puedo tener los José en distintos bloques. Entonces voy a asumir que voy a leer los 4 bloques, porque van a estar regados por todo el archivo. Sí, fíjense, para el caso de la comparación, igual, o sea, ya nosotros sabemos cómo calcular ese, es decir, cómo calcular el factor de selectividad cuando tenemos un rango, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que, y normalmente es cuando es mayor que, o sea, cuando es un rango que es mayor a un número, ¿no? Entonces, en ese caso, calculamos el factor de selectividad, calculamos ese y utilizamos exactamente lo mismo que vimos anteriormente. Sin embargo, eh, cuando es menor que, no nos hace falta usar el índice, porque ya empezando desde el principio del archivo, ya sabemos que lo que tenemos que recorrer hasta llegar hasta donde cumple la condición. Entonces, en el caso de menor que, no necesitamos usar el índice, nos ahorramos este H. Este H es para buscar el inicio, donde tenemos que empezar a recorrer el archivo. Si en el caso de tener más de una condición, este AND que tenemos aquí, condición 1, AND, condición 2, tenemos que ver si son índices simples, tenemos índices diferentes por cada atributo, es decir, tenemos un índice sobre C1 y un índice sobre C2. Entonces, lo que hacemos es, se verifica si hay un índice sobre alguno de los atributos, se busca sobre este y se verifique si cumple las demás condiciones, es decir, con un índice nos basta, ¿sí? Si tenemos más de un índice, se busca cuál es el más económico, es decir, cuál es el que tiene el factor de selectividad más bajo, ¿sí? Y, o sea, cuál de las dos condiciones son las que tiene el factor de selectividad más bajo y ese es el índice que va a utilizar. Entonces, si hay un índice por cada atributo, se utilizan los distintos índices, se recuperan los elementos y luego se intersectan los conjuntos obtenidos. O sea, en el caso de que se utilicen más de un índice. Índices compuestos, es decir, son índices que tienen más de un atributo. Es decir, si yo llegara a tener un índice que esté sobre ambos atributos, ¿sí? Ambos atributos tienen que estar en la condición de selección. O sea, si tengo uno solo, ya no puedo utilizar ese índice compuesto, lo va a descartar. Y normalmente algunos sistemas manejadores te dicen que tiene que estar en el mismo orden en que fue creado el índice. Si el índice fue creado C1 y luego C2,
Entonces los atributos de la selección tienen que estar en el mismo orden. Pero eso depende, eso hay que revisar la documentación de cada sistema manejador. Y normalmente en la disyuntiva, con uno solo que no tenga índice, implica una búsqueda lineal. Si todos tienen índice, al final se realiza la unión. Ok, entonces vamos a ir al siguiente, que es la proyección. ¿Cómo vamos a ejecutar la proyección? Entonces, primero vamos a ver con duplicados. Acuérdense que SQL no elimina duplicados a menos que yo le coloque la palabra dist, ¿no? Entonces vamos a asumir que cualquier proyección interna va a tener duplicados. Yo no voy a eliminar duplicados. ¿Qué significa eso? Que por cada tupla T en B, en esta tabla, se va a guardar B', es decir, solo los atributos que necesito guardar. Solamente aquellos atributos. Fíjense que aquí yo defino la tupla como T atributo 1, T atributo 2, T atributo hasta el atributo que esté proyectando. Y ahí termino. Entonces, ¿realmente qué estoy haciendo? Estoy recorriendo toda la tabla B, porque la tengo que leer para poder tener los valores de los atributos, y después tengo que almacenar el resultado intermedio, que es la tabla B', donde se guardan nada más los atributos. O sea, tengo que calcular un nuevo tamaño de registro, porque ya ahora el registro no va a estar completo, va a tener mucho menos atributos. ¿Sí? Pero eso lo tengo que almacenar, entonces eso también me genera un costo para la consulta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Calcular en bloques la cantidad, o sea, el tamaño del resultado, donde voy a tener un nuevo tamaño de registro, pero voy a tener la misma cantidad de registros. Ahora, cuando eliminamos duplicados, tenemos que hacer una operación previa para poder eliminarlos. Es decir, aquí por cada tupla guardamos B', después ordenamos B' en base a los atributos de la proyección de manera de ir eliminando aquellos que se repiten. Ya como está ordenado, ya aunque ya este está, ya lo puedo descartar. Eso significa que tengo que recorrer después B' para poderlo ordenar y después guardarlo. Entonces, para eso, bueno, aquí está, basado en ordenamiento, ordenamos y entonces quitamos aquellos que estén repetidos. Entonces, para ello, recorremos B, generamos B' y ordenamos B'. Ese va a ser el costo de la proyección. La proyección sin duplicado la vamos a dejar al final, va a ser el nodo raíz del árbol de ejecución, el último que en ejecutarse, o el primero de arriba abajo, si lo ves así. Y ya es cuando estás entregando el resultado digamos, al usuario y ya se lo muestras por pantalla. Entonces, en ese caso, ya no colocas el costo de almacenamiento. Tenemos también una proyección basada en hash, que este es el algoritmo. O sea, lo que hacemos es generar los hash correspondientes de manera de que cuando se repita el hash, vemos a ver si el registro ya está almacenado en donde corresponde y ya no tenemos que volverlo a almacenar. Entonces, este quizás es un poco más económico y es simplemente esto, recorrer TV y recorrer TA. Si en la tabla se puede almacenar, o sea, si hay espacio en memoria para almacenarla. Y si no hay espacio, entonces esto, ¿no? Entonces ahí lo que nos tienen que decir cuántos espacios de memoria hay para nosotros saber si ese resultado se puede almacenar en memoria o no, para saber cuál de las dos fórmulas utilizar. Aunque este costo es menor que el de ordenamiento, aquí el problema es que requiere memoria principal para poder entonces en memoria ir ordenando los registros en función del hash. Este es un ejercicio como para que ustedes vean cómo se hace cada uno de los costos. Y si para la próxima clase dejamos lo de los join, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos esta base de datos, jugador, juegos, equipo y juega. Entonces vemos jugador, el jugador está él juega en un equipo,
¿sí? Tenemos equipos, entonces un jugador juega en un equipo y lo tenemos a quien juega. Y los equipos participan en juegos. Si tenemos en un juego es una, digamos, una relación recursiva entre dos equipos, ¿no? Donde hay una temporada, una fecha, un resultado y un código de equipo gana. Entonces nos están pidiendo esta consulta, el nombre, apellido y el nombre del equipo de los jugadores que juegan en primera posición, en primera base, ¿sí? Entonces hacemos nuestro árbol canónico, muy sencillo, ¿no? Hacemos el producto cartesiano entre el jugador y juega, esa es la primera traducción. Entonces, después de eso, ¿qué hacemos? La optimizamos heurísticamente, ¿no? Entonces ya aquí hicimos todos los pasos y nos queda esto. ¿Sí? Hicimos como que cascada de selecciones, conmutatividad de la selección, distributividad de la selección con respecto al Young y al producto cartesiano, ¿sí? Llevamos todos los pasos y nos queda esto. ¿No? Entonces tenemos los jugadores de apellido Aparicio y posición primera base. Eran esas dos condiciones. Entonces venimos para acá a ver lo que nos interesa. Fíjense, apellidos tiene 250 valores distintos, ¿sí? Y en las posiciones tienen 29 valores distintos, ¿no? Entonces, esas son las dos, y además de eso, esta tabla tiene 250 registros y esta tabla tiene 875 registros. Entonces, eso es lo que nos interesa. Venimos para acá y hacemos utilizamos el factor de selectividad. Y tenemos que el factor de selectividad es 1 sobre 250, entonces la cardinalidad de T1 es 1000, ¿sí? Luego venimos para acá, entonces el factor de selectividad es 1 sobre 9 y la cardinalidad, entonces 97.223 registros tiene T2, ¿sí? Entonces vemos que efectivamente aquí no hace falta, porque ya con esa diferencia de registro podemos decir que T1 es mucho más pequeño que T2, ¿no? Entonces venimos para acá, aquí a este T3, y vamos a calcular el factor de selectividad del join. Entonces ya nos dijeron que el factor de selectividad es el máximo entre los valores distintos del atributo con el que los estoy haciendo el join. En este caso es el DI, o sea, es el documento de identidad de los jugadores. Entonces, si yo tengo aquí, o sea, los que tienen apellido Aparicio, o sea, los que cumplen con esto, son 1000, ¿sí? Entonces, ¿cuántos DI distintos tengo? Fíjense, aunque yo inicialmente tengo 250.000 jugadores distintos, ¿sí? En esta tabla intermedia, solamente 1000, o sea, solamente tengo 1000 valores distintos porque solamente tengo 1000 registros. No puedo tener más valores distintos si no tengo más registros. El número máximo de registros distintos es 1000, porque en T1. Y en T2 es 97.223, porque aunque tengo 250.000 jugadores distintos, solamente tengo 97.223, asumiendo que todos los jugadores que juegan en primera base son diferentes, ¿sí? Entonces ahí calculo el máximo, ya sabemos que es 97.223, multiplico las cardinalidades de las tablas de entrada de T1 y de T2, por eso necesito los valores distintos de T1 y los valores, o sea, las cantidades de registros distintos de T1 y las cantidades distintas de T2, y lo divido entre este máximo. Entonces me da que la cantidad de registros de T3 es 1000. Fíjense, ahora, o sea, yo tengo que saber si hay índices sobre los datos o cuál es digamos, el costo que va a tener cada uno, ¿no? Ah, bueno, aquí estoy calculando el tamaño de la tabla. ¿Sí? ¿Sí? Fíjense que aquí es 144 y aquí es 4000 y pico. Y es obvio porque, o sea, son mucho más registros, ¿no?
Y calculo también el tamaño del join. Fíjense, aquí tengo que sumar ahora los atributos de T1 más los atributos de T2 y tengo que restarle uno de los dos atributos de la igualdad, uno de los dos repetidos. ¿Sí? Ese me va a dar mi nuevo tamaño de registro. Ya tengo la cantidad de registros que tiene el join, utilizando el factor de selectividad, y el tamaño del bloque, calculo entonces el tamaño del join. ¿Sí? Entonces, vamos a asumir, aquí estamos asumiendo que tengo un índice B más con una altura 4 y que ya sabemos el valor de S, es decir, 1000 registros cumplen la condición. Entonces vamos a tener H más S sobre el factor de bloqueo. ¿Sí? Porque en este caso estamos asumiendo que es un índice agrupado. Eso de todas maneras, aquí índice agrupado sobre apellido. Eso se les dice en el taller, si van a ustedes tener índice agrupado, índice secundario, qué tipo de índice. ¿Sí? Y índice secundario sobre posición. Entonces aquí recuerden, no vamos a dividir entre el factor de selectividad, pero aquí sí hay, digo, entre el factor de bloqueo, pero aquí sí hay algo importante. Si yo tengo aquí S es 97.226, pero resulta que el tamaño de la tabla es 4.000. Entonces me tengo que quedar con el mínimo entre los dos. En este caso son 4.000, porque no voy a leer más bloques de los que hay. ¿Mm? Entonces, si utilizara esta fórmula sería 4 sobre S, que sería, entonces, lo que realmente estoy haciendo es una búsqueda lineal. Entonces ahí no necesito el índice, porque si voy a recorrer todo el archivo, ya de una vez el sistema manejador te dice, para esto no hace falta índice, porque tengo que recorrer todo el archivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora. Con lo que hemos visto hasta este momento, eso es lo que tenemos. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a llegar a la clase de hoy. Entonces, ya con esto, ya vemos el paso a paso de cómo ir calculando los factores de selectividad, los tamaños del archivo de los resultados intermedios en bloques y los costos, por lo menos, del operador CELECT. Y si tuviéramos un project, también lo pudiéramos hacer en este momento. ¿Preguntas? Bueno, qué bueno que no hay preguntas, entendieron todo, qué bien. Bueno, entonces, para la clase que viene, ahora sí, vamos a dar La parte del join. cómo entonces, eh, exacto, cómo entonces evaluamos el join. Y entonces aquí hay 5 formas distintas de hacer un join. ¿Sí? Vamos a ver cada una de ellas, en qué condiciones se aplica una o se aplica la otra, de manera que cuando ustedes vayan a hacer su taller sepan cuál es el join que van a utilizar allí.